Tengan muy pero muy buenas noches cada uno de ustedes que en esta hora pues están pendientes de la enseñanza. Aquí estamos nuevamente para continuar con lo pactado. Hoy estamos dando inicio al capítulo 2 de este precioso estudio a la carta a los Romanos y quisiera pues brevemente animarles a que tomen papel y lápiz y que tomen nota, ya que estaremos entrando ya a lo que es la parte doctrinal. Esta parte del capítulo 2, pues como hablamos en el capítulo 1, al final del capítulo 1 ya nos introdujo a lo que es la parte doctrinal y entonces empezamos hablando acerca de la justificación que es por la fe. Si usted se recuerda, los últimos versos del capítulo 1 nos llevaron a lo que es la justificación por la fe, que es el primer aspecto doctrinal que estamos tocando, y esto nos va a llevar al capítulo 2 y capítulo 3, ¿verdad? Hablamos entonces en el capítulo 1 del poder del Evangelio, versos 16 y 17 del capítulo 1, que en realidad es el corazón del mensaje que el apóstol Pablo está enviando a esta gente en Roma. O sea, el corazón de todo el mensaje está en estos dos versos, versos 16 y 17 del capítulo 1, y luego vimos del verso 18 al 32, ya entrando en materia de doctrina, que la justificación del hombre es por la fe, pero nos enfocamos en lo que es la culpabilidad, o sea, qué es lo que llevó al hombre a este estado de condenación por el cual necesita ser justificado. Entonces, ahora que entramos al capítulo 2, vamos a empezar con los primeros 16 versos, hablando acerca del justo juicio de Dios. O sea, si bien es cierto, Dios va a ejecutar un juicio, pero su juicio es justo, a diferencia de cuando nosotros juzgamos. Por eso es que no debemos nosotros juzgar. Amén, varón. Dios te bendiga, Serpas. Me da gusto verte. Aquí estamos listos. Seguimos en batalla. Entonces, vemos que todo el capítulo 2 va a estar encerrado en lo que es la justificación. Ahora, veamos este juicio de Dios. O sea, cómo es que aplica el juicio de Dios a la humanidad, cómo este juicio de Dios aplica a Israel y cuál es la condición de la iglesia. Les recuerdo que toda la carta de Romanos está enfocada en una comparación entre judíos y gentiles. O sea, hay una explicación clara y concreta del trato que Dios tiene con los judíos y el trato que Dios tiene con la iglesia. Acuérdense que nosotros, la iglesia, somos los gentiles. El pueblo de Israel, los judíos, Dios tiene un trato diferente con ellos y ellos están hasta este momento que aparece Jesús bajo la ley. Ahora, la ley va a desaparecer, pero Israel no lo entiende así, ya que no reconocen a Jesús como el Mesías. Bien, veamos en qué consiste la justicia de Dios en este juicio. Vamos a dar lectura a los primeros 16 versos y leemos, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, la justicia perfecta de Dios es aplicada a todos. Entonces, Pablo empieza indicando o señalando a aquellos que han tomado la función o se han tomado el papel de jueces y se han dedicado a juzgar. Esto es bien práctico, no solamente en el judaísmo, sino en todo grupo religioso. La gente religiosa se caracteriza por señalar, apuntar quiénes son los que fallan.
en qué tú estás fallando, en qué falló el otro, en qué falló aquel, qué está haciendo mal este, qué está haciendo mal el otro. Entonces vemos que Pablo empieza diciendo, tú que juzgas, en lo mismo que tú juzgas te condenas a ti mismo, ¿verdad? Porque el que va a juzgar es Dios y tú no vas a escapar de ese juicio. Entonces el juicio de Dios es justo y aplica a todos por igual. Es aplicable para todos. Entonces vamos a ver que Pablo le está diciendo a estos judíos de que el juicio que viene de parte de Dios va a ser tanto para ellos, los judíos, como también para los gentiles, para todos aquellos. Ahora, el que juzga, el ser humano que se toma la libertad de juzgar a otros, este está en serio problema. Porque hay un juicio esperando para cada uno de nosotros y ese juicio va a ser peor para aquellos que, conociendo la palabra de Dios, han violado o han desobedecido el mandato de Dios. Pero bueno, vamos a continuar. El verso 4 dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio o del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, vamos a detenernos aquí en el verso 9. ¿Qué tan justo va a ser el juicio de Dios? ¿Qué tan equitativo es Dios con las personas? Ahora, Pablo remarca al judío primeramente, pero también al griego. Esto lo que le está diciendo es que el juicio de Dios es para ustedes, pero también para los gentiles. Entonces, el griego acá aparece en representación del gentil, del no judío. Entonces, Pablo dice claramente que este juicio va a terminar en condenación y salvación, o sea, en vida eterna y muerte eterna, para aquellos que obedecen la palabra, para aquellos que se someten a Dios, para aquellos que caminen de la mano con Dios. Para estos hay una entrada al reino de los cielos, hay un lugar de paz, hay una bendición grande para ellos en la presencia de Dios, no importa si son judíos o son gentiles. Pero para los que se apartan de Dios, para los que se oponen a Dios, para los que están fuera de la voluntad de Dios, para estos también hay castigo. O sea, la ira, el enojo de Dios va a ser derramado sobre ellos. Entonces, ¿por qué? Porque no obedecieron, porque no se sometieron, porque no caminaron dentro de la voluntad de Dios. Entonces, no importa también si son griegos o si son judíos. Entonces, Dios aplica por igual y concluye esta parte diciendo, porque para Dios no hay acepción de personas. O sea, Dios nos ve a todos por igual. Acuérdese que en este momento el pueblo judío estaba confiado de que así como la ley les había sido dada exclusivamente para ellos, ellos consideraban que la gracia también era exclusiva para ellos. Pero lo que está revelando Pablo en esta carta o dando a conocer a los judíos es que para Dios en este momento la gracia estaba siendo derramada para toda la humanidad. ¿Okay? De hecho, Juan escribe en el capítulo 3 que
que Dios amó de tal manera al mundo, que dio a su Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando dice todo quien crea en Él, no importa si es judío o no lo es. O sea, es para judíos y para gentiles. ¿Okay? Entonces, vemos que Dios va a pagar a cada uno, como dice el verso 6, conforme a sus obras. A unos vida eterna, a otros condenación eterna. A unos salvación, a otros condenación. Entonces, dice el verso 9, tribulación, angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, no importa si es judío o si es gentil, pero, dice el verso 10, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, no importa si es judío o si es gentil. Entonces, Dios lo que está haciendo ahora es uniendo al pueblo judío con el pueblo gentil, y como vamos a ver más adelante en el desarrollo de la carta, de los dos pueblos Dios está haciendo un solo pueblo o un nuevo pueblo que es la iglesia, ¿no? Entonces, este juicio es justo precisamente por eso, porque Dios va a pagar a cada uno conforme sus obras, sin importar si es judío o si es gentil. Bien, entonces si continuamos, después que leímos el verso 11, dice porque Dios no hace acepción de personas. Vámonos al 12, dice porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y esto es bien importante. Acuérdense que estamos hablando ya de la doctrina de la justificación. Verso 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Hasta este momento Israel había vivido ganando su salvación por el cumplimiento de la ley. Mas ahora viene el tiempo de la gracia. Pero también Israel existió antes de recibir la ley. Acuérdense que Israel nace prácticamente, bueno, no nace en Egipto, pero en realidad nace en lo que es la tierra de Canaán, y cuando entra a Egipto son 70 personas las que entran, ¿no? La descendencia de Jacob, y realmente es en Egipto donde se forma como pueblo, ¿verdad? Porque de ahí fue donde salieron ya miles de personas. Entonces, vivieron sin ley hasta el tiempo cuando salen de Egipto hacia la tierra prometida. Cuando vienen en su viaje de regreso a Canaán, vemos que entonces Dios les da la ley por medio de Moisés en el monte Sinaí, y a partir de allí Israel empieza a ser gobernado bajo la ley que recibió y condenado por esa ley. O sea, el cumplimiento de esa ley era lo que le implicaba al judío la salvación. El quebrantamiento de esa ley le implicaba al judío condenación. Entonces Pablo hace un paréntesis y les está diciendo ahora, ustedes están en el proceso de transición de la ley a la gracia. Ustedes vivieron este tiempo atrás bajo la ley, pero ahora se les está dando la oportunidad de empezar a vivir bajo la gracia. O sea, ellos estuvieron precisamente en la línea transitoria cuando la ley va a desaparecer para dar lugar a la gracia. Entonces ellos estaban en ese punto medio. Pablo les aclara a través de este verso, haciéndoles ver que la gente que murió bajo la ley va a ser juzgada por la ley, pero la gente que muera sin la ley, tanto los que murieron antes como los que van a morir después sin la ley, estos van a ser juzgados sin la ley. O sea que después que Jesús muere en la cruz, entonces la ley se da por terminada, y ahora el juicio para cada ser humano, ya no solo para los judíos, sino para todo ser humano, el juicio va a ser determinado no por la ley, sino en base a la gracia de Dios. Ahora,
esto nos favorece a nosotros, o sea, es favorable para los seres humanos, tanto para los judíos como para los gentiles. Es más, nosotros los gentiles ni siquiera éramos parte del primer proceso. En el proceso de la ley no estábamos incluidos los gentiles, pero ahora Dios extiende la gracia a gentiles y judíos. Entonces, ahora la gente que muera sin la ley, o sea, ya no va bajo el régimen de la ley, ahora va a ser juzgado por la gracia. Y esto, como dije, es ventajoso para nosotros porque tenemos la oportunidad de alcanzar la salvación por la fe. ¿Okay? Y por eso es que esta porción Pablo la enfoca en hacer ver que no necesitas aferrarte a la ley, no necesitas el cumplimiento de la ley, no necesitas hacer sacrificios, no necesitas ningún tipo de ritual, lo único que necesitas es creer en Jesús por fe. Eso es todo lo que necesita. Y esto fue lo que sorprendió a Martín Lutero. Dice la historia que cuando Martín Lutero entendió el verso 16 y el verso 17 específicamente del capítulo 1, cuando Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, y él entendió que la salvación es por gracia, esto fue lo que trajo un cambio grande en la mentalidad de Lutero, y fue lo que lo movió a la revolución religiosa, a convertirse en el que iba a transformar o a reformar las prácticas religiosas de la iglesia. Y dio lugar a la reforma. Pero bien, vamos a continuar en esto del verso... a ver, estamos en el verso 12. Porque los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley, estos van a ser juzgados. Verso 13. Porque no son los oidores de la ley. Ojo con esto. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Estos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándola o defendiéndoles su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es interesante que Pablo les trae a este grupo de judíos a los gentiles y se los pone enfrente. Entonces, tú eres judío y tú has vivido bajo la ley. Tú conoces la ley. Tú tienes la ley desde que eras niño. Pero ahora este misterio de la gracia consiste en que la persona que recibe a Cristo es justificada, y al ser justificada por la fe que pone en Cristo, entonces automáticamente se convierte en un hacedor de la ley y no en un oidor como el judío. El judío estaba acostumbrado a oír la ley desde que era un bebé. Y la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba, la repetía, la memorizaba, la conocía. Pero Pablo lo que está diciendo es, no es conocer, sino es vivir. Y es lo mismo que está pasando hoy día con la iglesia. Acuérdense que tenemos ya 2000 años con la iglesia. Y la iglesia está repitiendo el mismo ciclo del pueblo de Israel. La iglesia se está habituando a una vida religiosa y la gente se está acostumbrando a oír, pero no a hacer. Entonces Pablo lo que dice es, no es el que oye, sino el que hace. En el tiempo de la ley no era el que oía la ley, sino el que la practicaba. Hoy en el tiempo de la gracia no es el que oye la palabra, sino el que la vive, el que la practica. Y eso es lo que marca la diferencia, iglesia.
Hoy cualquiera dice ser cristiano, hoy hay miles de personas que se identifican como cristianos, pero el verdadero cristiano es aquel que vive la palabra, es aquel que pone por obra la palabra. Entonces dice Pablo que cuando un gentil, o sea, cuando una persona que no es judía, por naturaleza, o sea, por su personalidad, por lo que es, por el temor que tiene a Dios, o mejor dicho, Pablo lo explica, por la ley que ahora está escrita en su corazón, porque acuérdense que Dios profetizó. Dios dio la profecía que en los postreros tiempos la ley iba a ser quitada de la piedra para ser escrita en el corazón. Entonces Pablo lo que dice, cuando un gentil, por su naturaleza, por la ley que está en su corazón, vive la ley, entonces es justificado, aunque no la conozca. La va a vivir porque está en su corazón. Entonces, esto es bien importante, amados hermanos, porque cuando lleguemos más adelante, donde vemos que la ley va a desaparecer o desaparece cuando Cristo trae la gracia, entonces no es que Jesús anuló la ley, no es que la ley quedó abolida, no. Jesús cumplió la ley y entonces la ley pasó de ser un manual escrito a ser un patrón de vida en nuestro corazón. Entonces nosotros los cristianos no estamos ajenos a la ley está en nuestro corazón y vivimos conforme a la ley aunque no la conozcamos a plenitud como la conoce el judío. Y aunque no seamos nosotros en la misma condición del judío, donde en una forma literal se apegaban a cumplir los parámetros establecidos en la ley. Ahora, nosotros conocemos la Escritura, nosotros conocemos los mandamientos de Dios, conocemos los estatutos de Dios, conocemos los reglamentos de Dios y también debemos de someternos. El cristiano que no se somete, el cristiano que no obedece, entonces cae en la misma condición de Israel. Israel fue destituido en cierto modo, ¿verdad? Porque el propósito de Dios era que Israel modelara al mundo cómo se vive bajo el gobierno divino, cómo se vive bajo el gobierno de Dios. Pero Israel, al alejarse, al darle la espalda a Dios, entonces Dios tiene que levantar un nuevo pueblo. Ese nuevo pueblo es la iglesia. Por eso yo les he dicho muchas veces, amada iglesia, que nosotros somos el nuevo Israel, el Israel espiritual. El apóstol Pedro dice, somos un pueblo escogido, somos una nación santa. Y eso nos hace que usted y yo, amados hermanos, tengamos una función importante en la iglesia como pueblo de Dios. Ahora, somos el pueblo de Dios, somos esa nación santa, vivamos como tal. No tenemos nada de judíos ni necesitamos ser judíos. Yo sé que hay muchos por ahí luchando, esforzándose o tratando de hacerse judíos. ¿Para qué? En nuestra relación con Dios no importa si eres judío o no. Y eso es lo que está diciendo Pablo literalmente aquí en estos versos, ¿no? Ahora, vayamos al verso 15. Entonces leímos el 14 que cuando el gentil que no tiene la ley hace por naturaleza lo que es de la ley, entonces dice, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley que está escrita en sus corazones, dice el verso 15. Y esto da testimonio su conciencia y les acusa o les defiende su mismo razonamiento en base a la relación que tienen con Dios. Porque en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Viene el día del juicio. Viene el día del juicio para toda la humanidad. Ahora, sabemos nosotros por el mismo evangelio, por la misma escritura, de que la iglesia en realidad no va a pasar bajo juicio. La iglesia lo que le espera es el tribunal de Cristo, pero es exactamente similar al juicio. La diferencia es que la iglesia no va a ir a un juicio de salvación o condenación, porque la iglesia ya tiene la salvación. La iglesia se presenta al tribunal para recibir el premio o el galardón que corresponda a cada uno según lo que hizo en el tiempo que vivió en el evangelio
de acuerdo a lo que dice las Escrituras, Jesús va a galardonar a cada uno de sus hijos según lo que hayan hecho. Ahora, a diferencia del juicio para el resto de la humanidad o el juicio de las naciones, eso es lo que se conoce como el gran día de Jehová o el día de la ira, del enojo de Dios en contra de todos aquellos que no quisieron obedecer. ¿Okay? Ese día viene, dice Pablo, según mi evangelio, o sea, según el evangelio que les estoy anunciando, según el evangelio de Jesús, viene el día cuando el mismo Jesús es el que va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hace que este juicio sea justo? Bueno, que Dios nos va a ver a todos por igual y que Dios nos ha dado oportunidad a todos. El que murió bajo la ley será juzgado por la ley, el que murió sin la ley será juzgado sin la ley y el que murió bajo la gracia será juzgado según la gracia. Interesante. Nosotros somos privilegiados. Estamos viviendo el tiempo de la gracia. Y lo interesante en el tiempo de la gracia, amados hermanos, es que para alcanzar la salvación, lo único que necesitamos es creer en Jesús. Lo único que el ser humano necesita es creer por fe que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios lo levantó de los muertos y que su sacrificio es el medio para salvarme. Que Él pagó mi culpa en la cruz del Calvario. Entonces, cuando yo recibo y creo eso por fe en mi corazón, entonces me dice la Escritura que soy salvo. ¿Okay? Esto es el favor que Dios nos da por medio de la gracia. Y es precioso, ¿por qué? Porque yo ya no tengo que vivir sujeto a la ley. Y no me malentienda. No vivo sujeto a la ley porque no es la ley la que rige mi vida. ¿Okay? Pero vivo sujeto a Cristo, porque Él es el que me dio la salvación por gracia. Pero resulta que el vivir sujeto a Cristo implica vivir la ley, porque Cristo Jesús cumplió la ley por mí y Él la puso en mi corazón. De manera que muchos de nosotros, cuando venimos a Cristo, y todavía no conocemos mucha palabra, no conocemos mucha escritura, pero la ley es impuesta en nosotros y entonces nosotros empezamos a vivir la ley en nuestro vivir diario. O sea, valga la redundancia, voy a vivir conforme a la ley, no bajo el yugo o bajo el peso o bajo el régimen de la ley, pero sí porque la ley va a estar en mi corazón. Entonces, esto es lo que muchos religiosos no han entendido. Ahora, aquí estamos solamente hablando del justo juicio. O sea, cómo Dios va a juzgar con justicia. Y por qué tú y yo, amado hermano, no tenemos nada que ver con los errores de los demás. O sea, no nos toca a nosotros juzgar. ¿Por qué? Dice Pablo, no tienes excusa. Quien quiera que tú seas, no tienes excusa. Eres judío o eres gentil, eres el líder, eres diácono, eres maestro, eres pastor. No importa. No tienes excusa. Porque en lo que tú juzgas, tú mismo serás juzgado. ¿Okay? Entonces, es como ponernos una carga extra en nuestros hombros, lo cual no hace falta. Así es que cuidémonos de no juzgar y dejemos el juicio en las manos del Señor, que su juicio será perfecto y su juicio será justo. Nosotros tendemos a juzgar dentro del carácter humano, dentro de lo que es la carne, mas Dios en su perfecta justicia, en su grande misericordia, Él sabrá compensar a cada uno según lo que hay en sus corazones. Bien, entonces vemos que en este capítulo 2 vamos a entrar a la segunda parte, ¿okay? Donde los judíos son los portadores y los conocedores de la ley. Entonces vimos ya que Pablo dice que el juicio
será para judíos y para no judíos, de igual manera. Y que Dios no hace excepción de personas, que Dios nos ve a todos de la mismita manera. ¿Okay? Entonces, así como hemos visto que Dios extiende su gracia y su misericordia para el pueblo judío, Dios la extendió para nosotros también que no somos judíos, ¿no? Entonces vemos que los judíos salen condenados por no cumplir la ley. O sea, hay una condenación para toda la humanidad por causa del pecado. Y esto empieza desde Adán. Pero Dios, en su amor y en su misericordia infinita, cuando escoge a Israel, cuando llama a Israel, que salva a Israel, Dios le da la herramienta, Dios le da el medio, y este medio es la ley. Entonces, por medio de la ley, el pueblo de Israel podía ser salvo. Pero lo que está diciendo Pablo acá a los judíos es que por ser los conocedores y los portadores de la ley, ellos resultaron ahora ser culpables. Ahora, ¿por qué eran culpables? Bueno, porque se apartaron de Dios. Y en su religiosidad, o sea, estamos hablando de los líderes religiosos, podemos mencionar a los fariseos, a los mismos saduceos, a los mismos escribas, se habían apartado completamente de Dios y se habían aferrado a patrones legales o a un estilo legalista religioso, donde lo que hacían era simplemente buscar quién se equivocaba, apuntar a alguien. O sea, estaban a la expectativa, vigilando quién cometía un error para aplicarle la ley. Y si no, pues acuérdense cuando le traen la mujer a Jesús, la mujer adúltera. La traen y dice, Jesús, ¿qué dices tú? Porque la ley dice que la matemos a pedrada. O sea, conocían la ley, sabían la ley. Eso era lo que querían hacer. Mas, sin embargo, en este momento están buscando involucrar a Jesús. Y Jesús se los quita de encima en una forma olímpica. Les dice, bueno, tranquilos. Cualquiera de ustedes que está sin pecado, adelante, arroje la primera piedra. Entonces, ¿qué pasó? Nadie se atrevió, o sea, todos sabían que estaban mal, todos sabían que habían quebrantado algún punto de la ley, porque la misma ley decía que si quebrabas un aspecto de la ley, eras culpable de toda la ley. Entonces, en ese sentido, Jesús los agarró y ninguno estaba en condición de apedrear a aquella mujer, porque si bien es cierto, a lo mejor no estaban en adulterio, esta mujer había quebrado la ley por haber entrado en adulterio, pero ellos habían quebrado la ley también por otras razones. Y esto es lo interesante de la gracia, ¿verdad? Entonces Jesús se dirige a aquella mujer y le dice, bueno, los que te acusaban, o sea, los que te estaban juzgando, ¿qué pasó? Y la mujer dice, pues se fueron, ninguno me condenó. Ahora Jesús, que era el único que estaba en condición de condenar a aquella mujer, de juzgarla, Jesús le dice, pues yo tampoco te condeno. Pero mire lo que le dice, ahora vete y no peques más. Porque esto, hermanos, es el error que muchos cristianos cometen. O sea, caen en pecado y dicen, no, pues yo espero en la gracia de Dios. O sea, yo sé que Dios me va a perdonar. Yo me refugio en Dios. ¿Okay? Y yo sé que Dios, en su amor y en su misericordia, Él es el único que no me va a condenar. Él es el único que no me va a juzgar como no lo hizo con esta mujer. Oiga, tiene toda la razón, pero cuando usted ya se refugia en eso y usted peca deliberadamente confiando en que usted tiene ese recurso, usted ya se norteó, usted ya se perdió por completo. Eso no es lo que el Evangelio de Jesús nos enseña. Eso no es la doctrina de la justificación. Es más, lo que dice la Escritura es que cuando usted peca de esa manera deliberada,
ya la sangre de Cristo ya no aplica a usted. Entonces, usted falló, sí, arrepiéntase, venga, busque a Dios, pero busque de corazón. No haga un juego de eso, no haga un convenio de ir y venir, de estar pecando y venir a Dios a pedirle perdón y creer que recibe el perdón. Tenga cuidado con eso. Bien, entonces, vamos a ver entonces en el capítulo, aquí en el capítulo 2, del verso 17 en adelante, ¿no? Esto incluso nos va a meter hasta el capítulo 3. Acuérdense que dijimos que todo el 2 y el 3 nos habla acerca de la justicia que es por medio de la fe, la justificación por medio de la fe. Es el aspecto doctrinal que estamos tocando. Entonces, cuando entramos al verso 17, nos va a meter hasta parte del capítulo 3, hablando acerca de los judíos como portadores de la ley. Entonces veamos, dice el verso 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Acuérdense que le está hablando a un grupo de judíos. Tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Y esto te lleva a gloriarte en Dios. Ahora, ese es el problema, o sea, no era, sigue siendo el problema del judío. Se sigue gloriando de que es el pueblo de Dios. Oiga, y sí, Israel es el pueblo escogido de Dios y nadie le va a quitar ese mérito. Pero en este momento, espiritualmente hablando, está en una mejor condición la iglesia que el judío. Porque el pueblo de Israel le ha dado la espalda a Dios. El pueblo de Israel no reconoció al Mesías, no reconoció a Jesús. Entonces, en este preciso momento, hasta el día del rapto de la iglesia que es el nuevo Israel, el Israel espiritual, está en una mejor condición que el pueblo de Israel. Ahora, esto no le quita el pacto, no le quita las promesas que Dios le hizo a ellos como pueblo. Eso nadie se los va a quitar, eso sigue con ellos, Dios tiene un trato con ellos y Dios va a completar su trato con ellos. O sea, después que sucede el arrebato de la iglesia, entonces Dios va a concretar lo que tiene pendiente con el pueblo de Israel. ¿Okay? Pero hoy día nosotros, la iglesia, somos los que estamos en esa comunión estrecha con Dios y no cometamos el mismo error que cometió Israel. Por favor, iglesia, despertemos, démonos cuenta, somos privilegiados, como dice el apóstol Pedro, somos una nación santa, somos un real sacerdocio. Somos hijos del Dios Altísimo. Bueno, vivamos como tal, vivamos como esos hijos, comportémonos como hijos de Dios. Ya no acariciemos el pecado, ya no estemos yendo y viniendo al mundo, ya no estemos acariciando las cosas que a Dios no le agradan. Soltémoslas de una vez por todas. No podemos servir a dos señores, dijo Jesús. Y usted sabe que hay gente que quiere vivir con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Hay gente que quiere agradar a Dios, pero no quiere dejar el vicio. ¿Cómo? ¿Cómo vas a agradar a Dios? No se puede. Tienes que definirte, tienes que tomar una posición. Y la excusa es que yo no puedo porque desde jovencito estoy atrapado en la marihuana, en el alcohol y no lo puedo dejar. Bueno, toma una decisión y cuando tomes esa decisión Dios te va a respaldar y Dios te va a dar el poder y la capacidad para que nunca más lo vuelvas a tomar. Pero tienes que tomar una decisión. Pero vienes con la excusa de que no puedes, que eres débil, de que el deseo te gana. No, es que tú tienes que poner de tu parte. Y aquello que es imposible para ti, Dios lo va a hacer. Pero cuando tú tomes la decisión. Pero si tú tienes la decisión de que no, que vas a estar así mientras superas. Y llevas ya años en el evangelio y todavía no superas el vicio, todavía el vicio te domina y sigues por ahí pensando, bueno, estoy mejorando, ya no estoy tan mal como estaba antes, pero sigues en el vicio. Te estás engañando a ti mismo, hombre, no seas hipócrita. Date cuenta que te estás engañando a ti mismo y que Dios quiere rescatarte, Dios quiere romper toda cadena que te ata, Dios quiere hacerte completamente libre. O sea, Dios no te va a sacar a medias, no. Dice la Escritura que Dios nos saca de las tinieblas y nos trae a su luz. Pero si tú quieres ir con un pie en la luz y otro pie en las tinieblas, por eso es que estás como estás. Por eso es que no creces espiritualmente. Por eso es que
que vas a ser toda tu vida un cristiano mediocre, raquítico. Bueno, es más, yo hasta dudaría que eres cristiano de verdad, aunque no me toca a mí juzgarte, no soy yo el que va a decidir si eres o no eres. Eso, como estamos viendo acá en la justificación, Dios es el que conoce tu corazón. Pero una cosa te digo, la misma Escritura dice, hey, no te confíes, Dios no puede ser burlado. Así que no te engañes. Bien, entonces dice, tú tienes la ley y te glorías de Dios, o sea, en Dios, o sea, eres el pueblo de Dios. Y conoces su voluntad, dice el verso 18, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Claro, porque eres el pueblo escogido. Ahora, acuérdense, le está hablando al judío. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Ahora, esto mismo aplica a la iglesia hoy día. A aquellos que dicen ser cristianos, aquellos que se escudan en el hecho de que son cristianos, que asisten a una iglesia, pero están viviendo en pecado. ¿Usted sabe que es bien común la gente que comete adulterio en la iglesia? Es bien común, son raros aquellos que de verdad son redargüidos y vienen al pastor y le dicen al pastor de primera mano, estoy en pecado, caí en pecado, caí en fornicación. ¿Sabe qué es lo común? Y le digo en mis 30 años en el ministerio. Lo común es, hasta que se dieron cuenta, hasta que lo descubrieron, hasta que la esposa lo encontró con la otra, hasta que el esposo se dio cuenta que estaba saliendo con el otro, hasta entonces, ya cuando mucha gente supo, entonces vienen con el pastor. Algunos, otros el pastor tiene que ir a buscarlos y decirles, mire, ¿cómo está esto? Y todavía se atreven a negarlo hasta que salen pruebas, cuando se le presentan evidencias, fotos y toda la cosa, entonces terminan reconociendo su pecado. Por favor, ¿qué clase de cristiano es ese? No. Cuando el apóstol Juan dice que el que tiene la simiente del Padre no puede practicar el pecado. Así de simple. Sencillo. Entonces, el pueblo de Israel, los judíos, son los portadores de la ley, tienen la ley, se jactan de la comunión que tienen con Dios, de ser pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Y entonces dice Pablo, tú pues, verso 21, tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿tú hurtas? O sea, porque la ley dice, no robarás. Y tú como portador de la ley estás enseñando que es pecado robar, mas sin embargo tú robas. Ahora, yo quiero que de una forma paralela usted vea esto para Israel, pero también lo vea para la iglesia, lo vea para usted. Si usted es parte de la iglesia, si usted es un cristiano, ahora, si usted no es cristiano, pues usted está en el término general. Pero si usted ya es cristiano, si usted profesa ser cristiano, si usted un día se entregó a Cristo, entonces usted está en la misma condición de Israel. A diferencia que Israel estaba bajo la ley, usted está ahora bajo la gracia. Pero el estar bajo la gracia no lo exime de la ley. La ley está en su corazón. Entonces dice el verso 21, tú que enseñas que no se robe, ¿tú vas a robar? Verso 23, o 22, perdón. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. O sea, ¿de qué te sirve que conozcas la ley si no la vas a cumplir? ¿Usted ha conocido hermanos en la iglesia, en su iglesia,
No estoy hablando solamente de iglesia IBR, yo sé que hay hermanos de otras iglesias. En tu iglesia, ¿has conocido hermanos, incluyendo en IBR, hermanos que conocen mucha Biblia? Y que el conocer tanta Biblia los lleva a desarrollar un carácter fariseo y empiezan a correr por las filas de la iglesia apuntando y señalando quién está mal en esto, quién está mal en aquello, quién está fallando en lo otro, porque la Biblia dice aquí, porque la Biblia dice allá, porque la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro. Y usan la Biblia, y sí, pero ¿y tú qué? ¿Dónde estás tú? Eso es lo que Pablo le está diciendo a los judíos. Y que hoy yo se lo digo a la iglesia. Hoy yo te lo digo a ti. ¿De qué sirve que tú conozcas mucha Biblia? ¿De qué te sirve que conozcas toda la Biblia si no la estás viviendo ni en un porcentaje mínimo? Porque la palabra que Dios te ha dado no es para que juzgues, no es para que señales, no es para que condenes. Y no estoy diciendo que no hay personas que están mal. Sí, la mayoría estamos mal. O sea, todos fallamos, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos pecamos delante de Dios. Y quizá hay practicantes del pecado también en medio de la iglesia. Pero a ellos los juzgará Dios. Dios no te ha puesto a ti para juzgar. Y si Dios te ha dado el privilegio que conozcas la Escritura, es para que la prediques y para que la vivas. No para que juzgues, no para que señales, no para que indiques quién está mal. La persona que tú veas que está mal, Mateo capítulo 18, te dice Jesús, ve con ella a solas y confróntala en amor. Hazle ver su error, pero no lo condenes, no lo sentencies, no lo fusiles, no le cortes la cabeza. Simplemente hazle ver con mucho amor el error en el que está. Y Dios, que es grande en misericordia, lo perdonará y le dará una nueva oportunidad o muchas oportunidades. Eso es entre Dios y la persona. Tu único papel es hacerle ver a la persona lo que tú ves que está mal. A la persona, pero no vengas a hacer el borlote, a decirle a todo el mundo, mira lo que está haciendo fulanito, mira lo que está haciendo la fulanita, mira lo que dice este, y la Biblia dice, y la Biblia apunta, y la Biblia señala. No, eres tú el que estás mal. Ve a solas con la persona y dile, hermano, en el amor del Señor yo veo esto mal. Y es más, tú puedes estar equivocado. Tú puedes estar equivocado y creer, perdón hermano, creer que lo que tú estás diciendo es correcto cuando no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque Dios es el único que va a juzgar. Dios es aquel que tiene la potestad para juzgar y el único que lo va a hacer y lo va a hacer con plena justicia. Perdón, se me metió el taller del maestro, pero incidentes pasan. ¿Okay? Entonces, espero que no me juzguen y que aprendamos que nosotros somos responsables de cómo vivimos la palabra, ¿no? Entonces, dice el verso 23, tú que te jactas de la ley, al infringir la ley, entonces tú estás deshonrando a Dios. Tú que conoces la palabra, cuando no la vives, estás ofendiendo a Dios. Por eso es que dice la Escritura que mejor hubiera sido que no la conocieras. Porque cuando ya la conoces, eres responsable. ¿Okay? Entonces, veamos cómo termina este capítulo 2. Pues en verdad, verso 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, por los mismos judíos que conocen la ley. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Wow, y esto es fuerte, ¿no? Porque la circuncisión era el sello que identificaba a una persona, a un hombre, como judío.
porque esa fue la señal del pacto que Dios dio, que todo varón fuera circuncidado en el 8º día. Entonces, Pablo dice, tú conoces la ley y te jactas de la circuncisión, o sea que te identificas como judío, como hijo de Dios. Pero cuando no guardas la ley, entonces blasfemas y tu circuncisión se convierte en incircuncisión. Ahora, para un judío, la incircuncisión es algo grave, es algo que lo aparta de Dios, o sea, no tiene nada que ver con Dios. Un incircunciso. Por eso es que ellos miraban a los gentiles como bichos, o sea, no tienen nada que ver con Dios. Nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Ahora, usted se recuerda cuando David enfrenta a Goliat. David usa exactamente esa palabra. David dice, ¿y quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos de Jehová? ¿Okay? Entonces, más Pablo les está diciendo a ellos mismos, tu circuncisión se convierte en incircuncisión. O sea, eres un incircunciso porque aunque tengas la marca de judío, aunque tengas el sello de judío, pero si no cumples la ley que conoces, que te ha sido dada, si no la guardas, si la quebrantas, entonces tu circuncisión no cuenta. Y lo que estás haciendo es siendo tropiezo para el gentil que de corazón está buscando a Dios. Ahora, traigamos esto a la iglesia. Tú que eres cristiano y no vives la palabra, te conviertes en tropiezo para aquellos inconversos que de corazón quieren buscar a Dios, pero que no se acercan a Dios por tu testimonio. No se acercan a Dios porque ven cómo tú vives, porque tú profesas ser cristiano, pero vives como un puro demonio. Entonces, el testimonio tuyo está sirviendo de estorbo a una persona que de corazón sincero quiere buscar a Dios, pero no se atreve porque mira en ti una situación vergonzosa, mira en ti una condición que ¿quién va a querer imitar? Entonces, esta persona, en vez de acercarse a Dios, se aleja. Ahora tú eres el culpable y Dios te va a pedir cuenta de eso. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a los judíos. O sea, no es el sello de ser judío. No es la marca de judío. No es tener la ley. Es vivirla. Es vivir la ley. Y esto mismo yo le digo a usted, hermano y hermana, que es parte de la iglesia de Cristo. No es conocer la Biblia, es vivirla. Lo poco o lo mucho que usted conoce de la Biblia, esfuércese en vivirla. Ahora, yo sé que algunos no quieren estudiar la Biblia precisamente por eso, porque no quieren compromiso. Prefieren vivir ignorantes de la palabra porque no quieren comprometerse a vivir conforme a lo que Dios manda en su palabra. Quieren vivir viviendo a su manera, seguir viviendo como les place, como ellos quieren. Entonces no quieren compromiso con Dios, no quieren compromiso con la iglesia y así está bien. Bueno, por mí no hay problema. El problema va a ser tuyo el día que tú mueras, el día que te presentes ante el juicio de Dios. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, decía Jesús, ¿no? Bien, entonces seguimos en el verso 24, dice, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso, o sea el gentil, guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. O sea, es un incircunciso, no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Pero si guarda la ley, dice Pablo, si guarda la ley, para este incircunciso le es mejor que ser circuncidado. Y entonces, esta es la transición para el pueblo judío que Pablo está enfatizando.
en que la gracia que ahora ha sido derramada ya no es solo para los judíos, sino es para todo aquel que crea, sea judío, sea griego, o sea de cualquier nacionalidad. Entonces, dice el verso 26, si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, o sea, el gentil, el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, ese te condena a ti, judío, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, mire, en otras palabras, un cristiano te condena a ti, le está diciendo a los judíos, un cristiano de verdad, así como usted, un cristiano de corazón, un cristiano que vive la palabra, dice Pablo, te condena a ti, que eres circuncidado, o sea, tienes la marca del pueblo de Dios y que tienes la ley de Dios, pero no la cumples, entonces un cristiano verdadero te condena. Y por eso es que Pablo los está llamando a convertirse a Cristo, para que salgan de las tinieblas en las que están y vengan a la luz admirable de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión ya no es la de la carne, sino la del corazón, no en letra, no en base a la ley, sino en base a la gracia. Y esta es la nueva circuncisión que Pablo trajo a la doctrina de la justificación. Ya el hombre no necesita ser judío. Ya el hombre no necesita ser circuncidado físicamente. No necesita la circuncisión física. Necesita la circuncisión del espíritu, del corazón. Eso es lo que el ser humano necesita, ser circuncidado del corazón. Y cuando tú eres circuncidado del corazón, entonces la ley es implantada y vas a vivir la ley sin tener que estar pendiente en qué fallaste o en qué cumpliste. ¿Quién falló? ¿Quién cumplió? Eso ya no importa, porque la gracia cubre multitud de pecados. Ahora, tú y yo somos responsables delante de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Yo simplemente te digo, hermano y hermana, si un día tú decidiste rendir tu vida a Cristo, más vale que tú le permitas a Cristo que gobierne tu vida. Y que, como decía Pablo, ya no vivas para ti, ahora vive para el Señor. Vive para aquel que te sacó de las tinieblas a su luz. Honra al Señor con tu vivir diario. Honra al Señor con lo que haces, con lo que dices, aún con lo que piensas. Y si no conoces mucha Biblia, bueno, estudia la Biblia. Busca en la Biblia. Hoy vamos a estar estudiando la carta a los Romanos y vamos a estar hablando de doctrina bíblica durante todas estas semanas. ¿Verdad? Es el deseo en mi corazón que cada uno de ustedes asimile y ponga en práctica lo poco o lo mucho que aprenda. Porque, otra vez, no es el que oye, sino el que hace. Dios no quiere oidores de la palabra, como dijo Santiago, sino hacedores de la palabra. Entonces, esforcémonos. Vivamos dignamente como hijos de Dios. Comportémonos como hijos de Dios. No menospreciemos a Israel. Al contrario, hay que bendecirles. Porque Dios tiene un trato con ellos. Hay que orar por la paz de Jerusalén. Porque es necesario que nosotros nos conectemos con ellos
porque ellos también son pueblo de Dios. Y Dios está interesado no solamente en Israel y en la iglesia, Dios está interesado en la humanidad entera. Como dice el apóstol Pedro, que Dios espera que todo ser humano proceda al arrepentimiento. Esa debe de ser nuestra oración, iglesia, pero también tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que anunciar el evangelio y tenemos que enseñar la sana doctrina. Y la sana doctrina no tiene absolutamente nada que ver con ninguna denominación. La sana doctrina es la doctrina bíblica, la doctrina apostólica. Y eso estamos tratando de transmitir al estudiar esta carta, esta preciosa carta del apóstol Pablo dirigida a este grupo de judíos en Roma. Reciban un abrazo a la distancia, se les quiere, se les ama y por favor, no dejen de estudiar la palabra. Y otra vez, lo mucho o lo poco que sepan, vívanlo, aplíquenlo. Y por favor, no cometan el error de empezar a señalar quiénes están mal. Puede ser que usted conoce mucha gente que está mal. Ore por ellos. Pídale gracia, pídale misericordia a Dios por ellos. Pero no cometa el error de abrir su bocota para señalar y para juzgar. Deje que Dios se encargue. Que Dios me los siga bendiciendo. Reciban un abrazo a la distancia y que la gracia de Dios los acompañe hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén.